Hola a todos, bienvenidos a la clase número 4 de Restaura. Hemos venido hablando acerca de cómo la pasividad es, es negativa en nuestras vidas y cómo hace que no sigamos avanzando dentro de los propósitos de Dios. Y ahora vamos a hablar de algo que es sumamente importante. Ahora vamos a hablar acerca de la necesidad que tenemos de conectarnos con las demás personas, de generar vínculos y relaciones profundas con las demás personas. Y vamos a ver cómo una emoción puede destruir estos vínculos y hacer que nuestras vidas se sigan deteriorando. Entonces, cuando Dios terminó de crear los cielos y la tierra, dijo que todo lo que Él había creado era muy bueno, era bueno en gran manera. Pero cuando vio al hombre solo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego de eso creó a la mujer para que nunca más estuviera solo, ¿no? Y desde ahí la humanidad nunca más ha estado sola, siempre hemos estado acompañados por otros seres humanos. Pero desde las mismas palabras de Dios, podemos ver la gran necesidad que nosotros tenemos de conectarnos con otras personas, de establecer relaciones profundas con otros seres humanos. Hay una necesidad creada por Dios que solo otros seres humanos pueden llenar. Y es la necesidad de tener vínculos profundos con otras personas. Esto es tan necesario como respirar o comer. El hombre ha sido diseñado para vivir acompañado. Por eso nuestro bienestar mental depende de las relaciones que nosotros tenemos. Dependemos del amor de otras personas. Nuestro cerebro ha sido programado neurológicamente para establecer conexiones profundas con otros seres humanos. Y por eso mismo la soledad es uno de los temores más comunes en toda la humanidad. No es bueno para nuestra mente, no es bueno para nuestra alma, para nuestro corazón estar solos, porque nuestro bienestar psicológico depende del estado de nuestro corazón y el estado de nuestro corazón depende de los vínculos que nosotros establezcamos con otras personas. Entonces, existe una emoción que nos impide mantener conexiones verdaderas con otras personas. Es una emoción que rompe la intimidad y esa es la vergüenza. La vergüenza es un dolor en el alma por un golpe recibido en nuestra identidad. Es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos nosotros. Mientras la culpa, por ejemplo, es el dolor por haber hecho algo mal, algo malo, la vergüenza es el dolor de ver quiénes somos nosotros. La vergüenza es el temor de que las personas descubran quién soy yo. Y por eso mismo nos desconecta de los demás. No permite que establezcamos vínculos sinceros y relaciones profundas con los demás, porque para hacer esto se necesita justamente eso, se necesita sinceridad. Requiere desnudar el alma, descubrir nuestra intimidad y mostrarnos como realmente quiénes somos, pero la vergüenza nos limita y no nos permite hacer esto. Y el resultado son fachadas, caretas, imágenes falsas de nosotros, para que los demás nos vean quién está detrás, ¿no? Porque creemos que la persona que está detrás no les agradará. La vergüenza nos condena a tener relaciones superficiales y esto produce más dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Bueno, la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y la mujer, ellos no sentían vergüenza. En Génesis 2:25, cuando Dios terminó de crear a los seres humanos, a los primeros seres humanos, Él dijo, o la Biblia nos narra y dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Los primeros hombres andaban desnudos en el huerto del Edén y no sentían ningún tipo de vergüenza entre ellos. Es decir, se mostraban tal cual eran, mostraban realmente quiénes eran y su verdadera identidad. Pero el autor de Génesis hace énfasis en este punto, en la narración de la creación del hombre y la mujer, para que podamos ver el contraste de lo que sucedería en el capítulo siguiente, en el capítulo 3. En el capítulo 3, Eva tuvo una conversación con la serpiente y ésta la persuadió para que comiera la fruta que Dios había prohibido que coman. Génesis 3, del 6 al 7, nos cuenta. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría.
Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Lo que dio a luz la vergüenza en la humanidad fue el pecado de Adán y Eva. La vergüenza era totalmente desconocida por el ser humano. Y después de la caída de Adán vemos cómo la humanidad se ha ido degenerando poco a poco y cómo la vergüenza se ha vuelto un sentimiento tan común para todos nosotros. Esta se ha transmitido de generación en generación junto con el pecado. Es como van juntas, como un pack, como un combo, van unidas. Y la vergüenza que hoy sentimos por nosotros mismos es el efecto y es la bola de pecados que se ha sido transferido de humano a humano que ha terminado alcanzándonos. Entonces, la vergüenza es el efecto del daño que nos han hecho a nosotros. La vergüenza de quiénes somos es lo que nos dejaron después de un abuso sexual, después de un abuso físico, después del abuso de padres que sufrían alteraciones emocionales, después del maltrato verbal, que de repente lanzaron con nosotros, después de un abandono físico o emocional, después de la traición de esa persona que tanto amabas. Y lo triste de la vergüenza es que se te pega tanto al alma que llegas a creer que es tu alma misma. Llegas a creer que eres tú, que ese eres tú. Por eso el muchacho que es abusado sexualmente por un familiar, cuando es un niño, hace que esta vergüenza empiece a echar raíces en su alma y empieza a tener tal confusión en su identidad que generalmente se termina preguntando, ¿seré que soy homosexual? Porque su vergüenza se convierte en su identidad. Y la vergüenza tiene una voz. Es esa voz que te dice, nunca serás suficiente, nunca serás suficientemente linda, nunca serás suficientemente flaco, nunca serás suficientemente inteligente, valiente, hábil, capaz, suficientemente hombre, suficientemente mujer. Y también nos dice que somos indignos, que estamos rotos y que por eso somos inservibles, que no somos dignos de ser amados, de ser honrados, de ser valorados, hasta que nosotros demostremos al mundo lo contrario. Y así como el pecado de Adán inició todos los problemas de la humanidad por escuchar a la serpiente, cuando nosotros escuchamos esa voz que tiene la vergüenza, que en realidad también es la misma voz de la serpiente, empiezan todos los problemas en nuestras vidas. Los estudios dicen que la vergüenza está muy relacionada a la adicción, a la depresión, a la violencia, a la agresión, al bullying, al suicidio, a problemas alimenticios. En una investigación en el Michigan College en Estados Unidos, realizaron unas encuestas a hombres y a mujeres. Y a las mujeres les preguntaron qué deben hacer las mujeres para ajustarse a las normas femeninas. Y ellas respondieron lo siguiente, o la mayor cantidad de mujeres respondió lo siguiente. Decían, ser bonita, ser delgada, ser modesta, recurrir siempre a la apariencia. Y cuando le preguntaron lo mismo a los hombres, ¿qué es lo que deben hacer los hombres para ajustarse a las normas masculinas? La mayoría respondió lo siguiente: mostrar siempre control emocional, priorizar el trabajo, lograr estatus social y usar la violencia. ¿Qué sucede? Cuando Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, la Biblia dice que pasaron de la inocencia a conocer lo que era bueno y qué es lo que era malo. Y desde ese momento el hombre empezó a definir lo que es bueno para él en sus propios términos. Entonces la humanidad consciente e inconscientemente se ha puesto de acuerdo para crear la imagen de un superhombre o mujer y es esa imagen a la que todos nosotros queremos llegar, ¿no? Es este estereotipo que hemos creado todos, que nos hemos puesto de acuerdo para crear. Y esa es la imagen del suficiente, ¿no? El suficientemente exitoso y fuerte, la mujer suficientemente bella e inteligente. Y nosotros nos esforzamos día a día y nos levantamos pensando y buscando ser esta imagen, porque nos sentimos tan mal por quienes somos y queremos y anhelamos y queremos apuntar
a esa imagen porque creemos que esa imagen la gente sí la va a querer, esa imagen sí va a ser aprobada por los demás, esa imagen sí va a recibir aceptación y valoración. Pero la iglesia no se escapa incluso de esto, porque caemos en lo mismo cuando creamos ese estereotipo de hombre perfecto. Cuando tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de ser ese hombre completamente perfecto y exitoso también en lo que hace, que es admirado por la iglesia, que es aplaudido por la iglesia porque este hombre le va súper bien, nunca se deprime, nunca está triste, siempre está bendecido, siempre es exitoso, nunca peca, nunca hace nada mal, hace todo bien. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Es un estereotipo en realidad porque ese hombre o esa mujer no existe. Entonces el mundo tiende a crear imágenes, perdón, eh, de hombres perfectos a los que deberían llegar a ser. Ahí pensamos que debemos llegar para alcanzar amor y aprobación de otros, pero la verdad es que en el fondo lo único que queremos es que nos devuelvan el valor que nos robaron alguna vez. Y esa imagen se vuelve un ídolo, un dios falso, un dios de metal, de madera o de bronce, porque ese estereotipo de hombre perfecto no existe. Y lo endiosamos porque hacemos sacrificios para él, sacrificamos quiénes somos realmente, sacrificamos nuestro verdadero yo, escondiéndonos para ponernos su máscara y disfrazarnos de él. La vergüenza nos dice, ponte esta máscara y así te aceptarán. Pero es esta máscara que no nos permite conectarnos como debemos conectarnos con las demás personas. Y no permite satisfacer la necesidad que tenemos de crear vínculos de intimidad y sinceridad con las demás personas. En Génesis, como hemos leído, nos cuenta que Adán y Eva cosieron hojas de higueras para esconderse uno del otro. Para que Adán no vea la desnudez de Eva y para que Eva no vea la desnudez de Adán, por la vergüenza que sentían entre ellos. Y eso es la desconexión que tuvo la primera pareja a causa del pecado. A mí no me da vergüenza que mi esposa me vea desnudo, porque tenemos intimidad. Y el fruto de la intimidad es el vínculo, es la cercanía, es la relación. Pero si a mí me viera cualquier persona desnudo, me moriría de vergüenza, porque no tengo ningún tipo de relación con ella. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Aun siendo ellos esposos, sintieron la vergüenza. Y esta vergüenza destruyó su intimidad y su conexión. Y lo mismo sucede con nosotros. Adán y Eva se cosieron hojas de higuera para tapar su vergüenza. Y nosotros nos cosemos máscaras. Nos cosemos hojas de higuera. Nos escondemos o nos ponemos una armadura para poder sentirnos seguros y escondernos, para ocultar la vergüenza que sentimos por quienes creemos que somos nosotros. Tú dime qué publicas y yo te diré cuál es tu herida. Porque las redes sociales se han vuelto la ventana principal para mostrar esta imagen de perfección. Vivimos ansiosos para colgar la foto perfecta, para que mis publicaciones causen efecto en los demás. Queremos que el mundo vea nuestras máscaras, anhelando recibir su aprobación o aceptación mediante un like, un comentario o una compartida. Queremos el like, queremos gustar, que otros se sientan bien por nuestra presencia. Porque con un me gusta sentimos cómo nos inyectan unas gotas de valor, unas gotas de aceptación, lo suficiente al menos para continuar cubriendo nuestra vergüenza. Hoy ya se habla acerca de la adicción a las redes sociales porque se ha descubierto cómo un like tiene el poder o la capacidad de producir serotonina en el cerebro. La serotonina y entre otros neurotransmisores son los que se encargan son los neurotransmisores de la recompensa, los que se encargan de producir satisfacción en nuestro cuerpo. El ser humano está buscando constantemente cubrir su vergüenza que siente por quien es a través de las redes sociales. Es increíble cómo el Internet ha sido concebido para conectar a las personas,
pero cada día nos está dejando una sociedad más desconectada, más indiferente, menos empática. No es casualidad que en redes sociales se utilicen las palabras muros ni filtros. Muros que nos dividen entre las personas y filtros que no permiten mostrarnos realmente cómo somos. Por temor justamente a que las personas vean quién soy yo. Son barreras y máscaras para mostrar quiénes somos. En las redes sociales pasa mucho que la persona que creemos que está llamando la atención en realidad está dando gritos de auxilio. Tiene una vergüenza tan grande que busca calmar el dolor con un poco de me gusta, con un poco de aprobación. Otros se esfuerzan demasiado para alcanzar logros, para encontrar el valor perdido en ellos, en sus logros, en sus victorias, en su éxito. Para esconder su fragilidad se cubren, ¿no? con su éxito, con sus logros. Y la vergüenza nos puede llevar a realizar cosas impresionantes, a esforzarnos un montón, pero no sana nuestro dolor. Hace un tiempo escuchaba la charla en TED Talks de este joven que es homosexual y que de niño él sufría mucho porque le hacían bastante bullying. Y a causa del bullying que le hacían y de cómo lo despreciaban por su condición, él empezó a estudiar un montón y empezó a sacar muy buenas notas y a ser muy, muy exitoso en sus estudios y luego en su carrera. Pero es lo mismo, es el mismo principio. Él quería cubrir su vergüenza a través de su éxito, que las personas lo aplaudan, que las personas le den crédito a su a su éxito y así el poder tener valor o que le devuelvan el valor que él sentía que le habían robado, ¿no? Y es por eso que muchos de la comunidad homosexual son personas muy exitosas, muy capaces, que han logrado cosas muy buenas. Pero está mal y es un error pensar que eso les va a devolver el valor. Muchas personas creen que a través de sus victorias, logros y éxitos alcanzarán el amor que su alma anhela desesperadamente. Quieren tratar de convencer al mundo que son dignos de aprobación y aceptación, mostrando estos logros y éxitos. Pero resulta que muchos alcanzan la cima, pero luego lo que quieren hacer es tirarse de ella, porque se dan cuenta que la cima no llena el vacío que tienen, que la cima no les da el valor que ellos quieren recuperar, que la cima no cubre su vergüenza. Otros buscan encajar socialmente y hacen tonterías para sentirse aceptados, como consumir drogas y alcohol. Sucede también mucho el caso de adolescentes que no quieren perder el amor de su enamorado y le entregan su virginidad. Y lo hacen porque están buscando mantener la relación, la conexión, pero lo hacen de manera incorrecta. El punto es que por tratar de satisfacer este sentido de pertenencia, terminamos mostrando caretas y actuando de forma incorrecta, porque buscamos de manera equivocada satisfacer la necesidad que tenemos de conectarnos con los demás. Había unos personajes en Israel en el tiempo de Jesús que eran expertos utilizando máscaras para esconderse. Era la secta de los judíos, los fariseos. Ellos eran los líderes religiosos de la época de Jesucristo. Fueron los que acusaron a Jesús de pecador y planearon su muerte. Y en una ocasión Jesucristo los calificó de hipócritas. Jesucristo mismo le dijo hipócritas. Eso lo vemos en Mateo 23 del 5 al 7. Dice, todo lo que hacen, Jesús le dice a los fariseos, ¿no? Le dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. Y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse en la mesa principal, en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, que los llamen maestro. Y en Mateo 23:13, un poquito más adelante, dice Jesús, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo a la cara a las personas, a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. Un hipócrita en ese tiempo era un actor.
Era alguien que interpretaba un papel que claramente no era el suyo, no era un actor. Así se le llamaba a los actores, les decía hipócritas. Entonces lo que Jesús les está diciendo era eso. Ustedes están actuando como si fueran realmente hombres de Dios, como si fueran santos, como si fueran buenos, pero no lo son. Y lo mismo sucede con nosotros cuando proyectamos imágenes para agradar a los demás, porque no estamos interpretando realmente quiénes somos, estamos interpretando un papel. Jesús le reclamaba a los fariseos porque su corazón realmente no era sincero. Ellos no querían honrar a Dios, ellos querían recibir el respeto y querían recibir la honra, querían sentirse valiosos, querían sentirse especiales por lo que las personas decían de ellos, ¿no? Mientras Jesús le decía que ellos no entraban al reino de los cielos, también le decía a las prostitutas, a los estafadores, a los publicanos, que ellos van delante de los fariseos entrando al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es posible que un pecador entre en el reino de Dios? Y que alguien que ha estudiado toda su vida, que se ha dedicado a la religión, que se ha dedicado a entender a Dios entre comillas, ¿cómo es posible que los pecadores sí entren y que Jesús le diga a ellos, ustedes no entran y tampoco dejan entrar a los demás con lo que enseñan? Esto es posible porque a Dios no le importa, a Dios, perdón, le importa más la sinceridad del corazón que las apariencias. A Dios le importa más la condición de tu corazón que la condición de tu exterior. Por eso puede ser que por fuera parezcas que estás cerca de Dios, pero la realidad es que tu corazón está muy lejos de Él. ¿Cómo? Puede ser que por fuera parezca que estás lejos de Dios, pero en realidad tu corazón está muy cerca de Él. No tiene nada que ver con apariencias, tiene absolutamente todo que ver con el corazón. Lo que sucede es que los fariseos decían que no necesitaban un Salvador. Ellos rechazaron a Jesús porque se creían suficientes, se creían suficientemente santos, suficientemente siervos de Dios. Proyectaban esta imagen de perfección a todos los que lo veían. En cambio, los estafadores, las prostitutas, los publicanos, ellos sí eran sinceros. Ellos decían, nosotros somos pecadores. Necesitamos urgente un Salvador, necesitamos con urgencia alguien que me ayude a superar mi pecado, a dejar esa debilidad que tengo. Ellos no mantenían sus caretas, eran completamente sinceros de corazón y por eso recibieron la salvación. Fueron suficientemente sinceros para reconocer que estaban mal en las cosas que hacían y que necesitaban que alguien los salve. Y por eso ser cristiano no se trata de ser perfecto, se trata de ser sincero. Sincero con lo que sucede en nosotros. Se trata de ver nuestro pecado, de romper la careta de santo, de sacarnos los filtros de buenos, de reconocer que necesitamos al Salvador, de pedir ayuda cuando la necesitemos. Es ser capaz de reconocer nuestra necesidad en Dios. En conclusión y en términos bíblicos, un fariseo no es un líder religioso. Hemos creído mucho eso, ¿no? Que es esta persona cucufata que se golpea el pecho en la iglesia y de ahí sale y hace lo que quiere. Pero en realidad un fariseo es toda persona que mantiene su careta puesta, que se mantiene interpretando un papel que no es el suyo. Y muchos de nosotros que creemos en Jesús caemos en lo mismo. Nos cuesta dejar estas caretas porque tenemos temor de lo que las personas piensen de nosotros. Nos cuesta dejar la careta de bueno, de santo, de perfecto, de exitoso. Y por dentro nos vamos consumiendo. Por dentro el dolor se profundiza en nuestro corazón. Mira lo que dice Juan 12, del 42 al 43, en la versión Reina Valera. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, muchos creyeron en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lamento mucho decirte esto, pero es la verdad. Vamos a perder de la gloria de Dios por mantener la gloria de los hombres. Vas a perderte la vida abundante que Jesucristo tiene para ti. Vas a perderte
la restauración de tu corazón, la sanidad de tu alma, la identidad que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene para ti, te vas a perder por querer mantener la gloria y la aceptación de los hombres. En este versículo, la Nueva Traducción Viviente dice, en vez de la gloria de los hombres, dice, por buscar la aprobación humana. Es decir, nos podemos perder la aprobación de Dios por buscar la aprobación de los hombres. No es que Dios no nos apruebe o no nos acepte, sino que por buscar la de los hombres nos perdemos de que Jesús, nosotros ya hemos sido aceptados. Y nos perdemos de ese amor derramado en la cruz. Nos olvidamos y dejamos la conciencia de que hemos sido amados y que ya somos suficientes para Dios. ¿Se acuerdan del programa La Voz? Era un programa donde las personas concursaban para que un cantante famoso los apadrine y los mentoree por un tiempo. Después competían entre ellos para seleccionar a los mejores cantantes, ¿no? Al mejor cantante. Pero para que uno de estos famosos que tenían mucha experiencia y que estaban llenos de fans y seguidores en redes sociales y premios y discos, etcétera, para que uno de ellos se seleccione, tenías que cantar mientras ellos se sentaban dándote la espalda, ¿no? Ellos se sentaban en un sillón rojo dándote la espalda y tú tenías que cantar detrás de ellos. Y si a uno de ellos les interesaba, si eras aprobado para algunos de ellos, apretaban un botón rojo que tenían delante suyo y el sillón se volteaba automáticamente para que tú puedas conocer a este famoso y finalmente decidas que se vuelva tu guía o tu mentor o lo que sea, ¿no? Y a veces nosotros vivimos la vida así. Performamos y nos esforzamos para que las personas aprueben quiénes somos nosotros, para que para que volteen sus sillones y nos aplaudan y nos aprueben y nos digan qué bien cantas, bravo, qué guapo eres, qué inteligente, qué exitoso, qué bello, qué bella eres. Pero no nos damos cuenta que la única persona que vale la pena que nos apruebe ya apretó el botón y lo sigue apretando 1.000.000 de veces. Jesús en la cruz, en su cuerpo, él ahí apretaba el botón para aprobarte, para que seas aceptado por Dios. En cada sudor, en cada lágrima, en cada golpe que recibía su cuerpo, en cada latigazo, en los clavos que estaban perforando su cuerpo. Él está apretando el botón que te dice, tú eres bienvenido, eres aceptado, eres muy amado y eres muy valioso para Dios. No necesitas mendigar migajas de aprobación cuando hay todo un banquete de aceptación para ti en la mesa del Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a la parte de córtale la cabeza al gigante. Córtale la cabeza al gigante. Esa es la etapa de que nos toca hacer nosotros. Jesús ya me aprobó. Jesús ya me aceptó. He sido amado, soy amado por el Señor, pero necesito ser consciente del amor de Dios en mi vida. Y para alcanzar esto nos toca hacer algunas cosas. Entonces, en otra conversación que Jesús tuvo con los fariseos, el Señor les dijo a ellos en Juan 5:41, la aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Jesús les decía, no necesito tu aprobación, fariseo, porque los fariseos lo rechazaban al Señor Jesucristo, porque ustedes no tienen el amor del Padre. Pero hay otros que Dios ha elegido, que Él ha elegido para derramar su amor en ellos. A ellos sí los necesito. Romanos 5:5 dice que Dios, a través del Espíritu Santo, ha derramado a su iglesia, a todos sus seguidores, a todo aquel que ha puesto su fe y su corazón en Jesús, a que reconoce la cruz. Él ha derramado su amor en el corazón de sus seguidores. Entonces Jesús les está diciendo, yo no necesito su aprobación, lo que necesito es el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús. Como yo les dije al principio, la aprobación humana sirve como un analgésico. Alivia el dolor por un momento, hasta que sus efectos pasan y volvemos a la realidad. Pero el amor real, el amor puro y el amor sincero
sanan completamente. La Biblia dice que el amor de Dios es incondicional. Esa es la clase de amor que Jesús ha demostrado en la cruz por nosotros. Murió por nosotros incondicionalmente. Y es la clase de amor que Dios nos manda a tener por los demás. Es la clase de amor, son los pasos que la iglesia debe seguir de Jesucristo. Y es la clase de amor que Dios deposita en cada uno de sus seguidores. Este debe ser nuestro objetivo, este debe ser el modelo que debemos seguir, donde debemos apuntar, porque esta es la clase de amor que va a sanar la vergüenza de este mundo. La vergüenza nos conduce al silencio, al secretismo y a ocultarnos detrás de estas caretas, detrás de estas hojas de higuera por temor al juicio. En contraste, el amor incondicional ofrece compasión, ofrece empatía y servicio. El amor mata la vergüenza, por eso el amor mata la vergüenza, porque es su kriptonita, es lo contrario, es lo que lo disuelve como si fuera un ácido. El amor es como un ácido para la vergüenza porque la destruye completamente, destruye sus efectos. El amor incondicional de Dios y la cruz es ese verdadero amor. Empatía es ponerse en los zapatos de otros. ¿Qué más empatía que la de Dios poniéndose en nuestros zapatos, los zapatos de un hombre? ¿Qué compasión más grande al abrazar nuestros pecados? ¿Y qué mayor servicio que yendo a la cruz a morir por nosotros? Esto es lo que necesita este mundo, un amor incondicional que permite quitar con delicadeza esas hojas de higuera que ha cosido para tapar su vergüenza. Entonces, para vencer este mal, esta emoción que no nos permite conectarnos con otras personas, que no nos permite tener intimidad y vínculos profundos que tanto necesitamos para la sanidad de nuestro corazón, debemos reconocer primero que dependemos del amor de Dios y que ese amor lo ha derramado en sus seguidores. Entonces, por ecuación, también dependo del amor de las personas y específicamente me refiero al amor de la iglesia. Teniendo en mente eso, hay 3 cosas que debemos hacer para cortarle la cabeza al gigante. Lo primero es romper ese falso ídolo en nuestro corazón y en nuestra mente. Segundo, es callar la voz de las vergüenzas, es callarle la voz a la serpiente. Y tercero, es quemar completamente las hojas de higuera, es romper estas caretas. Primero rompe el ídolo. Rompe en tu mente esa imagen de perfección que deseas alcanzar. Esa imagen de hombre que lo controla todo, ¿no? que nunca está mal, que es súper exitoso, que es súper hermosa, que es súper bella, que es súper segura, etc. Porque Dios ni a ti ni a mí nos quiere perfecto. Pero Carlos Felipe, Jesús dijo que seamos perfectos como Dios es perfecto. Sí, es completamente cierto, pero una vez más debemos ir al contexto de esa parte, ¿no? Yo sí creo que Dios nos quiere perfecto, pero la idea de perfecto para Él es completamente diferente a la idea que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esta idea de perfecto, como les decía, incluso en la iglesia, de este hombre que nunca se equivoca, de que nunca está mal, que siempre está bendecido, prosperado y camina sobre las nubes, no sé. Bueno, Mateo 5, 43, 48, que es la parte donde Jesús dice que seamos perfectos, dice lo siguiente: han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Si vemos el contexto, la imagen que Dios tiene sobre la perfección no es lo que te acabo de lo que te mencioné hace un rato. Es una imagen de amor sacrificial que doblega su orgullo para amar incluso a las personas que no conoce, para amar y decidir amar y perdonar y hacerle bien a sus enemigos. Eso es lo que Dios llama perfección.
Pero no solo eso, la palabra que utiliza el griego para definir perfecto es la palabra teleios. Es una palabra en griego, que es la palabra que se utiliza acá en Mateo. Y teleios se puede traducir también como maduro o como completo. Pero el contexto de este texto nos sugiere que la palabra teleios no tiene nada que ver con lo que podría llamar perfección abstracta o metafísica, ¿no? Entonces, la idea de perfección acá es funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es perfecta si cumple plenamente el propósito para el cual fue pensada o diseñada o hecha, ¿no? Entonces, teleios es el adjetivo que se forma del nombre telos. Telos quiere decir fin, propósito, objetivo, meta. Entonces, una cosa es teleios si cumple el propósito para el cual fue planificada. Una persona en este versículo es perfecta si cumple el propósito para el cual fue creada. Esto quiere decir que nosotros hemos sido creados con el propósito de amar de manera incondicional. Cuando el ser humano fue creado, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Juan dice que Dios es amor. Entonces, cuando el hombre ha sido creado, mejor dicho, el hombre ha sido creado para producir ese amor incondicional de Dios. Y al hacerlo cumplimos el propósito que Dios, para el cual hemos sido diseñados y para el cual hemos sido creados. Entonces, no es cuestión de ser perfecto, es cuestión de ser idóneo para los propósitos de Dios, y somos idóneos para los propósitos de Dios, o cumplimos el propósito para el cual hemos sido diseñados cuando amamos a los demás. Y esa es la imagen que todos debemos apuntar, no la imagen de perfección de hombre exitoso y excelente y que todo le va bien y que todos lo admiran y lo aceptan. No, es la imagen de amor incondicional, porque esa es la imagen de Dios. Sean perfectos como Dios es perfecto, obtengan y cumplan la imagen de Dios, y esa es la imagen que todos debemos anhelar. Pero claramente esta imagen no es tan chévere como la otra, porque la otra controla todo y le va súper bien y es admirado y amado, pero la imagen de Cristo requiere sacrificio, requiere doblegar el orgullo, requiere humildad, misericordia, servicio. Entonces son completamente opuestos. Y en la voluntad de Dios y lo que Dios quiere y lo que es bueno para ti es que seas, que apuntes a ser como Jesucristo. No como el hombre perfecto que tú crees o has creído hasta el día de hoy que es. Jesucristo dependía de Dios, dependía del Espíritu Santo. Entonces hay que romper esa imagen de perfección que tenemos y empezar a caminar hacia la otra imagen, que es la imagen del verdadero Dios. Porque ahí es donde Dios te quiere llevar. Lo segundo es calla a la serpiente. La vergüenza nació al escuchar la voz equivocada. Acuérdate que Eva dice que quedó convencida por la voz de la serpiente. Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los frutos de los árboles. Y cuando el diablo le tentó a Eva, le dijo, en Génesis 3:1 le dijo, de veras, Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Pero Dios no les había dicho que de ninguno, Dios les había dicho solo de uno. Entonces el enemigo siempre tergiversará la palabra de Dios. Esa es su táctica, eso es lo que siempre hace. Él siempre busca que nosotros dudemos del amor y la bondad del Señor y su misericordia. Él nos lanzará palabras que Dios nos ha dicho, cambiando lo que Dios ha dicho para que suene como si Dios lo hubiera dicho. Pero eso no es así. O lo que hace es que saca de contexto lo que dice la palabra. Eso lo vimos en la clase número 3. Pero también lo podemos ver en la tentación de Jesús en Mateo 4. Él se acercó donde Jesús y empezó a sacar la palabra de Dios fuera completamente de contexto. Y eso es lo que hace. El enemigo nos dirá palabras como si Dios lo hubiera dicho, cambiando realmente pequeñas cosas de las cosas que Dios ha dicho para sacar fuera de contexto lo que Dios ha dicho y nosotros dudemos de quién es Dios realmente y de las cosas que nos ha dicho. Entonces, por eso debemos callar a la serpiente. Cuando Dios, después de que Adán y Eva habían pecado y Dios se acercó a Adán, el Señor le dijo, ¿dónde estás?
Y Adán le respondió, me oculté por vergüenza. Y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho eso? Y esas palabras suenan como, ¿quién te ha dicho esto? Porque ciertamente yo no te lo he dicho. Y si Dios no lo ha dicho, entonces no es verdad. Cada vez que tú escuches y aceptes estas palabras que dice el enemigo a través de la vergüenza, que tú no eres suficiente, que has tenido una vida desgraciada y triste, sufriente, y por eso no puedes ser feliz, por eso no puedes tener una historia nueva, una historia eh, restaurada. Cada vez que el enemigo diga eso, recuerda las palabras que Dios le dijo a Adán. ¿Quién te ha dicho eso? Porque ciertamente yo no te he dicho eso. David no venció a Goliat cuando ese le cortó la cabeza. Lo venció mucho antes. Porque durante 40 días este filisteo, el gigante, estaba amedrentando al pueblo de Israel. Les decía que ninguno de ellos eran suficientes para enfrentarlo. Y el pueblo de Israel, por temor, ninguno de ellos lo enfrentó. Porque fueron convencidos por sus palabras. Fueron convencidos por las palabras del gigante, como Eva fue convencida por las palabras de la serpiente. Pero cuando David lo escuchó, no resistió las mentiras del gigante y decidió enfrentarlo. Cuando estuvo al frente de Goliat, el filisteo lo quiso amedrentar como hizo con los israelitas. Trató de burlarse de él, señalando que era un jovencito, que era tierno y que no se comparaba a lo grande, imponente y fuerte que era Goliat. Lo que le estaba diciendo es, tú no eres suficiente para enfrentarme a mí. Pero David no se quedó callado. Él le respondió al gigante y lo cayó diciéndole que Dios era su fortaleza, que Dios estaba con él, que esta batalla no se trataba de las fuerzas de David, que esta batalla se trataba completamente del nombre del Señor, de su fuerza y de su gloria. Y fue ahí cuando cayó al gigante que lo venció. Por eso calla la voz de la vergüenza, calla la voz del gigante, calla la voz del enemigo que te condena. Cállalo y se va a caer. Cállalo diciendo que Dios es tu fortaleza. Cuando la vergüenza venga y nos diga no eres suficiente, no eres bueno, no eres guapo, no eres inteligente, cállale en el nombre de Jesús y dile, no es así como tú dices, Satanás. Eso no es lo que Dios me ha dicho a mí. Él ha dicho que yo soy amado, aprobado, sano, liberado, que soy muy valioso para Él. Él ha invertido su sangre en mí porque valgo mucho para Él. Porque la voz, eso es tan importante, porque la voz que tú escuches será la voz a la cual tú le vas a dar autoridad sobre tu vida. Y es la voz que va a dirigir tu vida. Entonces escucha la voz que te dice que si eres suficiente, vivirás la libertad que el Hijo de Dios ofrece y habrás vencido a la vergüenza. Tercero y último punto, vuélvete vulnerable. Sé vulnerable. ¿Qué significa ser vulnerable? Ser vulnerable es que rompas y elimines los filtros, que elimines las caretas, que rompas la actuación y te muestres realmente cómo eres, que muestres realmente quién eres, que te abras a los demás. Volviendo a la lucha entre David y Goliat, la Biblia nos cuenta que antes de la pelea del rey Saúl, le dice a David, David ya había decidido enfrentar a Goliat, y el rey Saúl le dice, ok, enfréntalo, pero ponte mi armadura. Entonces le pone su propia armadura para que él estuviera protegido. Y seguro la armadura del rey Saúl era la armadura más hermosa de todo Israel. Seguramente era la armadura más fuerte, con el material más fuerte de la época. Seguramente tenía acabados muy finos porque era la armadura del rey. Entonces, seguramente era la armadura más preciada que había en todo Israel. Y tal vez cuando David se la puso o intentó ponérsela y sintió la seguridad que de repente le podría dar eso, o cualquiera se hubiera sentido refugiado en ella. Pero la Biblia nos cuenta que David no podía caminar, y por eso no se la quiso poner, pesaba mucho y no le dejaba moverse con libertad.
Así como pesan las caretas y los filtros que nos ponemos para escondernos, pesan tanto que no podemos caminar con libertad, pesan tanto que no podemos ni siquiera andar en santidad y pureza. Nos limitan, no nos dejan caminar con libertad. Y David fue a la batalla sin armadura, completamente vulnerable, confiando en que Dios lo iba a proteger, que Él era su refugio, que Él es su seguridad. Para hacer esto habría requerido seguramente demasiado coraje, demasiada valentía. Así como se requiere mucho coraje y mucha valentía para mostrar realmente uno quién es, para contar su historia como es, para volverse vulnerable y sincero con los demás. Ser vulnerable significa reconocer que no siempre estás en victoria. Significa pedir ayuda, levantar tu mano, aun cuando no te gusta hacerlo. Se trata de buscar y depender de otros, de descansar en los hombros de otro, de llorar en los hombros de otro, de dejarte caer en las manos de alguien. Y se empieza reconociendo que no podemos solos, porque no hemos sido llamados a luchar solos. Hay veces en la familia se crean estas normas que nos detienen a ser vulnerables. Muchos dicen que los trapitos se lavan en casa, haciendo referencia a que las cosas personales o las cosas de familia se deben resolver solo entre la familia. También nos enseñan que los escándalos se deben mantener en secreto porque si se cuentan traeremos vergüenza y deshonra a la familia. Y romper esto, o sea, contarlo, es como romper la lealtad con la familia. Y obviamente nadie quiere romper y sentirse que está traicionando a la familia. Entonces, pero la pregunta es, ¿no? ¿Qué hay con la lealtad al Señor? ¿Qué hay con la lealtad al Señor? Porque Dios no ha dicho esto. Dios no ha dicho esto, ¿no? En 1 Corintios 12:21, la Nueva Versión Internacional dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. El apóstol Pablo estaba hablando acerca del cuerpo de Cristo, es decir, él decía que no todos formamos el cuerpo de Cristo, algunos forman la oreja, otros forman los pies, otro el corazón, otro las piernas, es una metáfora, una alegoría de quiénes somos nosotros en la iglesia y lo que él está diciendo es que nosotros nos necesitamos, tú no puedes decir que tú no necesitas a la iglesia, necesitas a los demás para ser sano, necesitas el amor de Cristo derramado en los corazones de sus hijos. Jesucristo nos enseñó incluso esto en su momento más vulnerable, en su momento más complicado y difícil. Él fue a orar con las personas de su círculo más íntimo, se fue a orar con Jacobo, Pedro y Juan, enseñándonos que nosotros necesitamos a los demás. Si Jesús mismo lo hizo, ¿cuánto más nosotros, no? Nosotros no hemos sido llamados a luchar solos. En la iglesia, las batallas personales se luchan en comunidad, no se luchan en soledad. No se luchan guardándoselas y haciéndoselos fuerte por dentro. Las batallas personales, las batallas que tú tienes, las tienes que luchar con otro y para hacer eso tienes que compartir tus batallas con otro. Por eso el acto más efectivo para mostrarte vulnerable es que le cuentes a alguien cuál es la vergüenza que cargas. Cuéntale lo más íntimo, lo que te está causando ese dolor. Porque todas las personas somos como una olla a presión. Todas las ollas a presión tienen una válvula, que cuando se abre esa válvula libera la presión que tienen dentro. Nosotros, los seres humanos, somos como las ollas a presión y nuestros labios son como esas válvulas. Entonces, para sacar la vergüenza que hay en nuestro corazón, tienes que abrirlo y sacarlo con tus labios. Mira lo que dice Santiago 5:16, dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene poder y da resultados maravillosos. Me gusta mucho esta palabra porque Santiago nos dice el verdadero propósito para el cual por lo cual una persona debe contarle a los demás las luchas que tiene y sus pecados. Porque el propósito no es el chisme ni el juicio. El propósito, como dice Santiago, es ser sanado, es ser limpiado. Y termino con esto. En una ocasión Jesucristo le lavaba los pies a todos sus discípulos y cuando llegó donde Pedro le dijo, Pedro, te voy a lavar los pies. Y Pedro le dijo, no, de ninguna manera, Señor, tú no me vas a lavar los pies.
En esa época ellos caminaban por caminos de tierra que no eran limpiados claramente y había mucha suciedad en esos caminos, ¿no? Había mucha suciedad porque había muchos animales, y ya se imaginarán los desechos de los animales y ellos caminaban y pasaban por ahí. Entonces sus pies claramente estaban sumamente sucios, sumamente eh, cochinos, ¿no? Entonces yo creo que Pedro le decía al Señor Jesucristo, tú no eres digno de tocar mis pies, o mejor dicho, yo no soy digno de que tú toques mis pies y de que tú me sanes y de que tú me limpies los pies por temor y por vergüenza de enseñar los sucios que estaban, ¿no? Pero Jesús insistió diciéndole que para que él quede limpio tenía que lavarle los pies. Y esto nos enseña lo siguiente, nos enseña que Dios quiere, Él tiene la intención de limpiar lo que nosotros creemos que es lo más sucio de nuestro ser. Él quiere limpiar esa vergüenza que tú estás cargando. Él quiere quitarte el dolor del pasado, del abuso, de lo que te hicieron, del pecado que cometieron, de la traición. Él quiere sacar todo eso. Pero Dios no puede limpiar aquello que nosotros ocultamos, aquello que nosotros guardamos. Por eso es necesario que superemos la vergüenza. Y es necesario que superemos el orgullo, la autosuficiencia que nos dice que, no, que estamos solos y que podemos superar esto solos. Es necesario para que tú sanes tu corazón, que te muestres realmente como eres. Y para eso tienes que romper las caretas, dejar de actuar y quemar esas hojas de higueras que te has puesto. Y eso lo haces cuando te vuelves vulnerable y muestras lo más íntimo de tu corazón, aquello que le has ocultado a todo el mundo. Córtale la cabeza al gigante, así como hizo David, que corrió y no esperó que se levante. Muéstrate vulnerable, rompe esa imagen del ídolo y calla a la serpiente. Dios te bendiga mucho.